Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin rodeos. Recibimos en Sin Rodeo con un fuerte aplauso al neurólogo Eric Alcántara. Bienvenido, Eric. Gracias por visitarnos. No, médico de sueño. Médico de sueño. Aquí me pone mi productor, dice el neurólogo. No, lo que pasa es que en la clínica tenemos neurólogos, psiquiatras. Un grupo multidisciplinario. Entonces, ¿te gusta más bien médico del sueño? Exacto, el médico del sueño. Entonces, otra vez recibimos aquí en Sin Rodeos al médico del sueño, Eric Alcántara. Hola. Eric, háblanos de esto del trastorno del sueño. Mucha gente no está pudiendo dormir. Sabemos que es, yo creo que una necesidad para el cuerpo humano, para el organismo, tener un descanso viable, de que el cuerpo pueda recuperar energías, y mucha gente con todo lo que está pasando, las crisis, depresión, ansiedad, no está pudiendo dormir. Cuéntanos de los trastornos del sueño, ¿cuáles son y cuáles son los más comunes? Claro, existen alrededor de 40, más de 40 trastornos del sueño ya identificados. Yo soy el director de la Clínica del Sueño, donde realizamos los estudios del sueño para identificar qué problema de sueño o cuál trastorno del sueño tiene esa persona, para tratar correctamente ese trastorno, ya que, por ejemplo, el más frecuente es el insomnio. Hoy día las personas casi no duermen. Abarca un 40% de la población mundial ese trastorno del sueño, y en nuestro país no es la excepción. Aquí es el más frecuente que recibimos en la clínica. Y es de doble vía, como tú mencionabas, el estrés, la ansiedad, esa parte de la salud mental lleva al paciente a veces a tener problemas de sueño, como la depresión también es de doble vía, por lo que es el trastorno más frecuente. Pero ¿qué pasa? Cada trastorno del sueño muchas veces hace sentir al paciente que es insomnio. Es decir, el trastorno del sueño interrumpe la continuidad y la reparación de ese paciente en la noche, como por ejemplo un trastorno del sueño común en nuestro país, el síndrome de movimiento periódico de piernas. Las personas que patean mientras duermen tienen microdespertares, por lo que el cerebro no descansa y el paciente cree que es insomnio, por lo que si no va a una clínica del sueño a realizarse el estudio correcto, se trata con una pastillita. A veces le dice al médico, mira, no duermo, creo que es insomnio. Bueno, vamos a tomar una pastillita. Y esa es la importancia de la clínica del sueño, ya que cada trastorno, como por ejemplo las personas que hablan dormidas, somniloquia en este caso, o lo que son sonámbulos, todo eso son trastornos de parasomnias nocturnas que nosotros tratamos en la clínica del sueño, o el que duerme mucho también, en narcolepsia, por ejemplo, un trastorno del sueño donde el paciente lo botan de los trabajos, tiene accidentes frecuentes porque se duermen en todos lados, y un trastorno del sueño peligroso, de origen central, de origen neurológico, donde hay que realizar el diagnóstico y sobre todo el tratamiento de fármacos en este caso que lo mantengan despierto. O el paciente roncador crónico, que son los pacientes que dejan de respirar durante la noche, se atragantan, tienen esas pausas, ese corazón se esfuerza, esos pacientes se despiertan cansados, agotados, un sueño no reparador, y sobre todo lo pone en peligro, en riesgo. No duermen ellos y no dejan dormir a uno tampoco, Moisés. Doctor, usted acaba de mencionar algo que aquí en este país es una actitud, una acción negativa, que eso viene de generación en generación, es la automedicación. Aquí todo el mundo, de que le funciona una pastillita, dice, tú no duermes, es extra que te va a hacer dormir. O sea, exacto. Para decir por ejemplo, bueno, valga la cuña. Se ha puesto muy de moda, y hasta otra que no voy a mencionar, que es muy habla de dormir, no voy a decir el nombre. El clonazepam. Pero Dios mío, Verónica. O el dormilón. Mucha gente habla de esas pastillitas como algo cotidiano, como tomarse una pastilla para el dolor de cabeza. Cuénteme las consecuencias reales a nivel del organismo, el automedicarse sin la ayuda de un profesional. Automedicarse implica que algunos de estos fármacos son psicofármacos, funcionan en el cerebro y me pueden relajar mucho el paciente. Y si es otro problema de sueño, como la apnea obstructiva del sueño, el paciente va a dejar de respirar más. Y es frecuente verlo en la mujer como en el hombre, la obstrucción respiratoria el trastorno respiratorio llamado apnea obstructiva del sueño. O si el paciente, por ejemplo, tiene una parasomnia nocturna, movimiento normal durante la noche, que mueven los brazos, patean, el problema se exacerba, es decir, va a ser peor. Y no solo eso, sino que estos fármacos a veces causan dependencia. Entonces hay que identificar primero qué tipo de insomnio tiene este paciente, porque cada fármaco tiene su función en la conciliación del sueño o en el mantenimiento del sueño. Hay que saber si en realidad tiene insomnio. ¿Y cómo es eso? Con estudios diagnósticos, por ejemplo, como este anillo. Esto es uno de los estudios más
más recientes que tenemos en el mundo, donde el paciente lo utiliza por 3 noches, 4 noches, y a través de la arteria que pasa por el dedo podemos captar las fases de sueño del paciente, la respiración, la oxigenación, la fase de sueño profunda o superficial, y si el paciente en realidad tiene insomnio, o si el paciente está medicado y tiene una percepción errónea del estado del sueño, es decir, insomnio paradójico, que se medican pero todavía sienten que no descansan, aunque no duermen. En este caso hay que hacer una revisión. Y este estudio se llama pletismografía de sueño y es lo más reciente que tenemos para diagnóstico de trastornos del sueño, como son el insomnio de conciliación o de mantenimiento, la calidad del sueño, cómo se mantiene el sistema nervioso durante la noche, el autónomo simpático y parasimpático. El parasimpático se mantiene activo cuando yo estoy descansando en la noche y el simpático activo cuando el paciente está en estrés, por ejemplo. Y este sensorcito en el pecho del paciente mide la posición en la cama y también la actividad cardíaca, es decir, el electrocardiograma. Entonces, solamente con ese tipo de estudios nosotros podemos tal vez identificar qué tipo de insomnio para elegir el tratamiento adecuado, ya que cada medicación es diferente y es cada paciente depende de la edad, depende del tipo de insomnio. Hay insomnios que son insomnios de infancia o insomnios relacionados a un problema médico del paciente de base o a un descontrol hormonal, por ejemplo. Hay que investigar al paciente siempre con la historia clínica de sueño durante la anamnesis y luego los hábitos de ese paciente. El tratamiento número 1 hoy para que un paciente duerma es la terapia cognitivo-conductual en el insomnio, es decir, manejar los hábitos de ese paciente. Yo no puedo solo darle un medicamento al paciente, vete a dormir, y no saber cuáles son los hábitos de esa persona. Si ese paciente utiliza el celular, mira televisión en la cama, tiene un horario irregular, se va a la cama un día a las 11, otro día a la 1, y así sucesivamente. Doctor, yo tengo un trastorno del sueño y realmente me cuesta mucho conciliarlo. Y la gente que me ama ya tiene un buen tiempo diciéndome, ve a un especialista del sueño. Si ya voy a tomar la decisión, porque tengo un sistema nervioso central muy eléctrico, soy una persona súper hiperactiva, ¿cuál es el procedimiento? ¿Debo de quedarme en el centro? ¿Son horas en la tarde? ¿Un proceso de rutina? ¿O tengo que dormir allá? ¿Cuál es el proceso? Sí, durante la historia clínica en la consulta decidimos, vamos a llenar unos cuantos cuestionarios y eso nos va marcando nos va formando un rompecabezas para poder identificar qué probable problema de sueño tú tendrías, y ahí elegimos si es la polisomnografía, que es durmiendo en la clínica una noche, monitorado por un médico la noche entera, o cualquier estudio de lo que tenemos disponible para la casa. Si el problema de insomnio de conciliación te ocurre si tú apagas las luces, tienes un mismo horario para ir a la cama, y te toma más de 20 a 30 minutos conciliar el sueño por lo menos 3 veces a la semana, ya es positivo para insomnio de conciliación. Y si el problema es por más de 3 meses, es insomnio de conciliación crónico. Es decir, que hay que tratarlo, porque ¿qué pasa? El sueño es algo fisiológico, necesidad vital, como nosotros comer, como nosotros tomar agua, como nosotros ejercitarnos. Esa es la clave para nosotros poder durar un poco más de tiempo vivos. Eric, hay un aparato que tú una vez me hablaste y de hecho yo conozco personas que lo usan. Este aparato es como para oxigenar el cerebro, que si la gente duerme 4 o 5 horas es como que si durmió sus 8 horas. Yo tengo entendido que tú eres el único o de los pocos que suplen este aparato. Para que tú pongas en contexto para qué sirve y el funcionamiento, ¿cómo yo sé que lo necesito? O sea, yo de manera así, porque yo no descanso bien, yo te puedo decir, Eri, yo quiero uno y tú me lo consigues, lo compramos sin una evaluación previa y para que le diga a la gente el funcionamiento y el resultado de esto. Es simple. Si yo, por ejemplo, noto que mi pariente, mi pareja, mi familiar, mientras duerme, hace como una sensación de jadeo, como de pausa respiratoria, como que le falta el aire, como un ahogamiento, podría estar sufriendo del trastorno del sueño respiratorio, apnea obstructiva del sueño, que es el segundo más frecuente que vemos en la clínica. El paciente ya vive normal, muchas veces no sabe que lo tiene el problema, y ya cuando viene a tener síntomas diurnos de sueño excesivo durante el día, cefaleas al despertar, una sensación de sueño no reparador, ya es cuando es moderado a severo el caso. ¿Y cuándo es moderado a severo? Cuando el paciente tiene pausa respiratoria entre 15 a 30 veces por hora o más de 30 veces por hora, y las pausas son de más de 30 segundos. Imagínate tú ese corazón activo durante la noche como si él estuviera montando bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? Este dispositivo se llama presión de aire continua positiva sobre la vía aérea, muchas veces con una mascarilla,
Y también existen otro tipo de dispositivos como el presión de aire automatizada o el de bipresión de aire, que son 2 presiones. ¿Y cómo identificamos cuál es el que el paciente necesita mediante el estudio del sueño? Que ya con el de la casa, con el estudio del sueño que se llama poligrafía respiratoria, ya sabemos cuántas veces deja de respirar, cuál es su oxigenación mínima, si el corazón se esté esforzando mucho durante la noche, y ahí se elige el tratamiento. Ya cuando tenemos el tipo de apnea obstructiva del sueño, ya el tratamiento es para siempre. Si el paciente es muy severo, moderado a severo y le baja mucho el oxígeno, ya tiene que utilizar ese tipo de dispositivo de presión de aire. Ahora, si el paciente es leve a moderado y no le baja mucho el oxígeno, la dentista de sueño que tenemos en el país, unos cuantos ya entrenados, le hacen una pieza oral que desplaza la mandíbula inferior hacia adelante durante la noche, como un protector mandibular en la boca, y desplaza la mandíbula inferior y mantiene la vía aérea permeable, abierta. Disculpe que le interrumpa, muy buena información. Ya que usted es muy experta en los sueños, yo tengo una inquietud, pero no se ría, por favor. Mire, yo duermo mis horas, pero yo me quillo mucho porque nunca me acuerdo de los sueños. Y a mí me gusta cuando yo despierto recordar mis sueños, porque mis sueños dicen que son reales. Entonces, en ese caso, para yo acordarme mi sueño y dejar de poner un vaso de agua al lado de la mesa, ¿qué debo de hacer? Porque yo vi en Instagram que si tú pones un vaso de agua transparente, tú recuerdas los sueños, y me ha... ¿Te ha funcionado? Me ha funcionado, es verdad. Pero a veces se me olvida el vasito. Cuando me duermo, que me despierto, no me acuerdo. Entonces, ¿usted tiene una solución para eso? Oye, Científicamente no hay nada para eso. Un paciente no siempre va a recordar el sueño. Cuando soñamos simplemente es lo vivido durante el día o alguna vivencia de algo de mi infancia. La solución es que ¿por qué no recuerdo los sueños? No pasa nada. Hay personas que no los recuerdan simplemente porque tal vez dura poco tiempo en fase profunda de sueño, que es donde se sueña. En fase 3 o sueños REM. A veces dura poco tiempo. Yo duermo mis 8 no horas. No, hay personas que duermen sus 7, 8 horas, hasta 9 horas. Pero no de manera profunda. Exacto, no es sueño de calidad. No se mantiene mucho tiempo en fase sueño 3 o sueño de movimiento ocular rápido REM, que es donde se sueña, y por lo tanto, tal vez no lo recuerdes, pero tú sí sueñas. Ok, por eso es que me aburro cuando me despiertan, entonces. Exactamente. Y precisamente por ahí venía mi pregunta, porque entiendo que hay un problema grave en la juventud. Nosotros nos acostamos muy tarde y sufrimos mucho de insomnio. Entonces, ¿cuál es la cantidad de horas que debería dormir una persona? Puede ser, si depende de la edad, o cuáles son esas fases del sueño. Sí, depende de la edad. Buena pregunta. Los niños van a requerir más tiempo de sueño, ya que están en una etapa de maduración cerebral y sobre todo crecimiento. La hormona de crecimiento se libera durante la noche, por lo que el niño va a requerir a veces entre 12 a 14 horas, dependiendo la edad, siestas y las horas nocturnas. El adulto ya a partir de los 18 años necesita entre 7 a 9 horas de sueño. 7 horas sería lo mínimo, pero hay personas que son dormidores cortos, que duermen 6 horas y se sienten bien y viven así para toda la vida. Entonces, en este caso, son tal vez un 20% de la población que son dormidores cortos, se sienten bien. Ahora, el requerimiento para tener una salud óptima es entre 7 a 8 horas más o menos y 9 horas. Finalmente, ¿hay problema cuando uno duerme de más? Por ejemplo, yo amo dormir. Me encanta dormir. O sea, eso yo me lo disfruto, me satisface. Yo prefiero eso que hasta comer. Ojo. Yo prefiero dormir hasta 12 horas continuas y a veces siento hambre en el estómago y para mí es más satisfactorio dormir que despertarme a comer. ¿Eso es un problema también, doctor? Sí, es un problema cuando tú duermes mucho pero te despiertas y aún continúas con sueño, es decir, con el síntoma de somnolencia excesiva diurna. Ahí sí sería un problema, pero si tú te despiertas normal, tienes un sueño reparador, te sientes que dormiste, no es un problema. Al contrario, hay que sacarte sangre para ponérselo a otras personas, a ti. Bueno, a mí las deudas, Eric, me tienen con insomnio. Voy para allá. Quiero una cita contigo. Aplauso para Eric Alcántara. ¿Dónde te puede contactar la gente? Estamos en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la clínica Medic Sleep. El teléfono es 809-687-0971. ¿Tu Instagram? Medic Sleep. Así mismo, @Medic Sleep. Excelente. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con más. Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin rodeos.